Vamos a ver a continuación un capítulo importante por la dificultad que tiene en cuanto a que nos vamos a introducir dentro de la parte del metabolismo del hueso. Dentro de las enfermedades metabólicas óseas, en reumatología solemos repasar 3 patologías y se complementa en parte con otra asignatura, con endocrinología, donde también vamos a ver el metabolismo de la vitamina D y se solapan en esta parte. Bien, dentro de las enfermedades metabólicas del hueso, en reumatología nos vamos a centrar en la osteoporosis, en la osteomalacia y en la enfermedad de Payet. Antes de comentarlas de una manera más particular, tenemos que hacer una referencia general a lo que ocurre en el remodelado del hueso en un adulto. Sabemos que el hueso durante la infancia y juventud va a crecer, pero una vez que llegamos a la edad adulta, el hueso ya no va a tener un crecimiento lineal como tenía durante la etapa que comentábamos previamente, sino que se va a remodelar, se va a recambiar a lo largo de toda la vida. Este proceso, de manera muy simplificada, lo podemos ver en esta gráfica. Va a haber una primera fase de resorción ósea que se va a activar en una serie de puntos óseos que está mediada por la actividad del osteoclasto y que va a liberar hidroxiprolina que vamos a poder medir en la orina. Por eso la hidroxiprolina urinaria es un parámetro de resorción de hueso, de destrucción de hueso. A continuación, el osteoblasto será el encargado de la formación de nuevo hueso. Ese nuevo hueso o tejido osteoide formado por el osteoblasto debe de rellenar teóricamente de una manera completa lo que previamente el osteoclasto ha destruido. Y finalmente hay una fase todavía para acabar este remodelado del hueso que es muy importante, que es la mineralización ósea. En la mineralización ósea lo que vamos a ver es que se van a depositar cristales de hidroxiapatita cálcica, se van a depositar en el tejido osteoide nuevamente formado y van a darle una estructura más rígida a este nuevo hueso. Bien, las enfermedades metabólicas del hueso lo que van a suponer es una alteración de este remodelado óseo normal y, por ejemplo, en el caso de la osteoporosis lo que va a llamar la atención es que la resorción de hueso es muy superior a la formación y por lo tanto lo que vamos a tener es una masa ósea menor de la que deberíamos. En el caso de la osteomalacia el problema viene al final, nos vamos a encontrar una alteración de la mineralización del hueso, bien porque hay falta de calcio o de fósforo o de ambos que son necesarios para la formación de cristales de hidroxiapatita. Por último, en la enfermedad de Payet lo que vamos a encontrar precisamente es una alteración muy global de todo el remodelado, con una resorción de hueso muy intensa en una fase inicial y una formación de hueso completamente desordenada en una fase posterior que hará que el nuevo hueso formado tenga una estructura trabecular completamente desordenada y que aumente el tamaño del hueso en las zonas afectadas por esta patología, por la enfermedad de Payet. En una pregunta genérica que podemos comentar a continuación sobre la producción de la sustancia osteoide, nos pide quién la produce y podemos ver como respuestas osteoblastos, osteocitos, proteoglucanos, macrófagos y osteoblastos. Lógicamente la respuesta es el osteoblasto, la respuesta 5, porque como hemos comentado en este esquema, es la célula responsable de la formación del nuevo tejido óseo que también llamamos tejido osteoide. Bien, entrando ya en materia dentro de las 3 patologías que vamos a comentar a continuación, en primer lugar vamos a hablar de la enfermedad de Payet. Esta es una patología de etiología no bien conocida, hay una serie de teorías que nos recuerdan que parece que hay una clara predisposición genética o familiar al desarrollo de la enfermedad, porque podemos ver hasta en el 40% de los casos de pacientes con enfermedad de Payet familiares de primer grado afectos por la enfermedad. Muchas veces no es conocido porque estos pacientes suelen estar asintomáticos. Se ha involucrado la posibilidad de que haya infecciones por paramyxovirus que sean capaces de alterar la estructura del osteoclasto, iniciar una gran activación de los mismos en personas que tengan una predisposición genética que todavía no conocemos muy bien.
Esta predisposición genética también habla de que la enfermedad se suele localizar dentro de un país geográficamente más en unas zonas que en otras, y probablemente esa agregación familiar, que en un futuro sabremos exactamente a qué genes corresponde, tenga una gran importancia en el desarrollo de la enfermedad. Como comentábamos, es una patología en la cual vamos a ver una alteración del remodelado del hueso de manera muy marcada, con una trabeculación, una formación de nuevo hueso completamente desordenada que hará que aumente el hueso finalmente. En la mayoría de los casos vamos a ver personas ancianas o por lo menos mayores de 55 años. La presentación de la enfermedad antes de esta edad es muy poco probable. Y nos vamos a encontrar que gran parte de estas personas están asintomáticas, por lo tanto, muchas veces el diagnóstico va a proceder de una analítica donde vemos una fosfatasa alcalina elevada o de un estudio radiológico realizado por cualquier motivo donde vamos a ver el aspecto radiológico característico de la enfermedad de Payet. Bien. Y hay un caso clínico que podemos comentar a continuación, en el cual nos están planteando un varón de 82 años que tiene dolor de características mecánicas en una cadera y que se hace un estudio radiológico y se ve una alteración del patrón óseo con zonas escleróticas y zonas líticas, y en la analítica vemos alteración de la hidroxiprolina y de la fosfatasa alcalina. Claramente nos están induciendo a pensar que el paciente tiene una enfermedad de Payet, porque no tiene ninguna alteración significativa que nos haga pensar, por ejemplo, de que tenga una enfermedad tumoral y que sean metástasis óseas. La analítica solo muestra aumento de formación de hueso y aumento de resorción con aumento de fosfatasa alcalina e hidroxiprolina. Dentro de las manifestaciones nos pide que encontremos cuál no aparece en la enfermedad de Payet, qué manifestación clínica. Bien, en el esquema que comentamos ahora podemos recordar que aunque gran parte de los pacientes están asintomáticos, puede haber manifestaciones locales como puede ser el dolor óseo, la deformidad, la aparición de artropatía, ya que la localización más frecuente de la enfermedad de Payet es en la pelvis y en el fémur. Es bastante habitual encontrar que se produce una alteración estructural a nivel de la articulación coxofemoral y una artropatía a este nivel. Puede haber fisuras, fracturas, y podemos encontrar que el hueso payético tiene mayor temperatura cuando lo podemos palpar. Esto, por ejemplo, es característico a nivel de la tibia. A nivel sistémico nos podemos encontrar hipercalcemia, hipercalciuria y, en caso de que haya varios huesos afectos por la enfermedad de Payet, insuficiencia cardíaca por aumento del gasto cardíaco. Y como complicaciones, la degeneración sarcomatosa, el sarcoma sobre hueso payético, que aparece en el 1% de los casos, y la compresión de estructuras nerviosas es lo más destacable a recordar. Si analizamos las respuestas que nos están ofreciendo, fractura patológica puede aparecer, desarrollo de osteosarcoma también, deformidad ósea también, alteración coxofemoral con protrusión acetabular también. La respuesta será la 5. La osteonecrosis de cadera, la necrosis avascular, no está favorecida por la presencia de la enfermedad de Payet. Desde el punto de vista radiológico, en la imagen que os comento a continuación podemos ver el aspecto característico de la enfermedad de Payet. Hueso más frecuentemente afectado, comentábamos que es la pelvis, seguido en segundo lugar por el fémur, y podemos ver aquí un hueso payético característico donde destaca zonas donde hay aumento de formación de hueso, muy esclerosas, muy blancas en la radiografía, acompañado en el mismo hueso de zonas líticas donde se ve una fase osteoporótica muy marcada. Bueno, pues es el aspecto característico que podemos plantearnos como típico en la enfermedad de Payet. Y en esta otra imagen que podemos ver a continuación encontramos un cráneo característicamente payético. En el cráneo payético podemos ver que hay un aumento del tamaño del mismo, aumento de lo que llamamos el diploe craneal, que va a aparecer engrosado respecto a la normalidad. Hay una imagen muy parecida dentro de las nuevas imágenes que están apareciendo en el examen MIR,
que nos planteaban precisamente un cráneo, y en este cráneo nos pedían el diagnóstico, y el diagnóstico efectivamente correcto es el de enfermedad de Payet. Bien, y esta es la deformidad característica que podemos ver en la enfermedad de Payet, la tibia en sable. En la tibia en sable podemos ver un arqueamiento patológico de la misma, y es la localización donde más frecuentemente podemos ver esta deformidad, o sea que en algunas ocasiones se puede producir en la enfermedad. Desde el punto de vista de la pregunta que vamos a comentar a continuación, parte, y ya lo estamos comentando, lo que estábamos viendo. Una de las manifestaciones radiológicas no es propia de la enfermedad de Payet. Aumento del tamaño del hueso, la primera respuesta es correcta. Vértebra bicóncava, aparece la segunda respuesta. No hemos comentado nada de este tipo, de alteración vértebra bicóncava. De hecho, esta va a ser la respuesta porque la vértebra bicóncava es una vértebra aplastada por el centro, y esto es característico de la osteoporosis, o también lo podemos ver en la osteomalacia. Por lo tanto, esta tiene que ser la respuesta. El hueso tiene lesiones osteoblásticas y osteolíticas, como dice la respuesta 3, a veces marca más la osteoporosis, como dice la 4, y el patrón trabecular es irregular, como dice la respuesta 5. Por lo tanto, lo que vamos a poder comprobar efectivamente en esta pregunta es que no hay vértebras bicóncavas. De hecho, en la enfermedad de Payet, lo que característicamente solemos ver es una vértebra que llamamos encuadro o marco, donde hay una mayor esclerosis en los márgenes vertebrales respecto al centro, que aparece más osteoporótico. Desde el punto de vista del diagnóstico completo de la enfermedad de Payet, para saber la extensión de la enfermedad, habitualmente nos vamos a centrar en una técnica que es muy sencilla de realizar, que es la gammagrafía ósea. En la imagen que estáis viendo en este momento podéis ver la extensión de la enfermedad de Payet en una gammografía de cuerpo completo, y cómo podemos confirmar que hay una tibia que tiene una gran captación y que, como veíamos en la imagen previa, corresponde a una tibia en sable en un paciente que tiene enfermedad de Payet. Por lo tanto, desde el punto de vista del diagnóstico, haríamos el diagnóstico simplemente con una radiografía simple, con una gammografía ósea para saber la extensión de la enfermedad, y desde el punto de vista analítico, lo único que vamos a poder comprobar en la enfermedad de Payet es que vamos a tener una fosfatasa alcalina aumentada por aumento de formación de hueso y una hidroxiprolina aumentada por aumento a su vez de destrucción ósea. No encontraremos otras alteraciones analíticas propias, como decíamos antes, por ejemplo, de enfermedades tumorales, como puede ser elevación de reactantes de fase aguda, anemia, proteínas elevadas, como podría hacernos sugerir que fuera un mieloma y no una enfermedad de Payet. Muy bien. ¿Qué planteamiento nos hacemos en la enfermedad a la hora de tratarla? Vemos una pregunta a continuación que dice: ¿cuál no considera una indicación para el tratamiento de la enfermedad de Payet? Bien, la enfermedad de Payet podríamos desglosar dos grandes posibilidades en cuanto al tratamiento. Por un lado, el tratamiento siempre lo vamos a hacer con bifosfonatos, es el tratamiento de elección hoy en día elegido, y lo vamos a hacer en aquellos pacientes que tengan enfermedad sintomática. Hemos comentado antes en una cuestión, en una pregunta, cuáles son los síntomas característicos de la enfermedad de Payet, y el tratamiento lo vamos a hacer, pues como vemos en este esquema, siempre que tengamos síntomas como dolor óseo, deformidad, hipercalcemia, fisuras, fracturas, compresión neurológica. También conviene tratar previamente a un paciente que va a ser operado con cirugía ortopédica de una articulación afectada por la enfermedad de Payet, tratarlo en los meses previos, porque el hueso payético está muy vascularizado y por lo tanto conviene disminuir la actividad y la vascularización tratando previamente al paciente. ¿Hay alguna indicación de plantear el tratamiento en un paciente asintomático? Globalmente podríamos decir que no, pero sí
que se suele decir que puede ser conveniente, como vemos en el esquema, en aquellos que tienen afectación de la base del cráneo o afectación vertebral, por la posibilidad de que en un futuro produzca una compresión neurológica, y si tienen lesiones líticas en huesos que sustentan carga, también puede ser aconsejable por la posibilidad futura de fractura. Cuando analizamos la pregunta nos pide que no consideramos como indicación para el tratamiento de la enfermedad de Payet, y vamos viendo: dolor óseo sería indicación, compresión neurológica sería indicación, elevación de fosfatasa alcalina 10% respecto a la normalidad tiene que ser la respuesta, porque no hay indicación bioquímica de por sí, y por lo tanto esta es la respuesta que tenemos que elegir. La hipercalcemia sería indicación de tratamiento, y como hemos comentado también sería aconsejable en el paciente que va a ser sometido a cirugía ortopédica. Muy bien, pues este es el comentario que os quería hacer sobre la enfermedad de Payet. Se considera la enfermedad de Payet la segunda más prevalente dentro de las del metabolismo del hueso. La más prevalente de todas es la osteoporosis. Podemos ver en esta gráfica lo que ocurre a lo largo de la vida con la masa ósea. La masa ósea adquiere, lo vemos en la línea roja central como término medio, adquiere un pico, una mayor masa ósea cuando tenemos aproximadamente 25 o 30 años. A partir de este momento se produce un lento descenso de la masa ósea, porque el remodelado del hueso no es perfecto. Siempre tendemos a tener un poquito menos de formación que de resorción ósea. Por este motivo podemos ir viendo cómo desciende progresivamente la masa ósea a lo largo de la vida. El peligro de la pérdida de masa ósea estará en que si vamos bajando significativamente la misma, vamos a aumentar la probabilidad de que se produzcan fracturas por fragilidad del hueso. Bien, podemos ver en esta gráfica que aparece la puntuación T y la puntuación Z. El T-score, que es una medida que característicamente podemos comprobar en la densitometría del hueso, que es la técnica que nos va a permitir conocer la masa ósea que tiene una persona. El T-score lo que va a hacer, como se insinúa en la gráfica, es comparar la masa ósea que tiene una persona con la que hay de media en el pico de masa ósea, es decir, a los 25 años, siempre comparado con las personas del mismo sexo del paciente. Mientras que el Z-score lo que va a hacer es una comparación de la masa ósea con las personas de su misma edad. Actualmente, para la definición de osteoporosis se considera más adecuada, fundamentalmente cuando estamos hablando de osteoporosis tipo 1 o posmenopáusica, es más adecuado definirla mediante el T-score. Consideramos que una persona por encima de los 50 años, cuando puede aparecer ya los primeros casos de osteoporosis tipo 1, que como decíamos fundamentalmente aparecerán mujeres posmenopáusicas, el T-score, la pérdida de masa ósea respecto a las personas jóvenes, a las mujeres jóvenes, una pérdida hasta una desviación estándar se puede considerar como una pérdida fisiológica. Se considera patológica por encima de una desviación estándar, y en esta situación vamos a considerar que la persona ya tiene osteopenia, entre -1 y -2,5 desviaciones estándar. Y por debajo de una pérdida de 2,5 desviaciones estándar es cuando hacemos el diagnóstico de osteoporosis, considerándola grave si además ya el paciente tiene alguna fractura. Cuando analizamos la pregunta que nos dice la definición de osteoporosis grave es, vemos Z-score de -2,5 desviaciones estándar, no es lo correcto, T-score por debajo de 2,5 desviaciones estándar con aparición de fractura, dice la segunda respuesta. Efectivamente esta es la correcta, es donde encontramos la definición de osteoporosis grave. Desde el punto de vista clínico, la osteoporosis no produce ningún síntoma hasta que no se produce la fractura. En la imagen que tenemos de esta columna vertebral de una paciente ya diagnosticada de osteoporosis, podemos ver cómo la altura de los cuerpos vertebrales en alguna ocasión ya está disminuida, hay aplastamiento vertebral,
es la fractura más característica y más frecuente que vamos a poder observar precisamente en la osteoporosis tipo 1. Por lo tanto, estaríamos en esta situación, como comentábamos en la pregunta, ante un caso ya de osteoporosis grave, porque la pérdida de masa ósea además viene acompañada de la aparición de fracturas. Bien, ¿qué podemos hacer para tratar a un paciente que tiene osteoporosis? Desde el punto de vista genérico, debéis recordar que se recomienda actualmente el tratamiento de la osteoporosis de manera global, es decir, cuando encontramos en una densitometría una pérdida de masa ósea superior a 2,5 desviaciones estándar, tenga o no fracturas asociadas, parece adecuado poner un tratamiento para evitar que esta pérdida de masa ósea se mantenga. En el esquema que tenemos aquí, que es similar a lo que podemos estudiar en el texto, podemos ver las distintas alternativas terapéuticas que podemos tener en un paciente con osteoporosis. La terapia hormonal sustitutiva era la más utilizada hasta hace unos años en las mujeres posmenopáusicas, precisamente porque aumenta la masa ósea y además tiene teóricamente beneficios por disminuir los síntomas del climaterio, de la menopausia. Actualmente, sin embargo, está muy limitada su utilización porque se ha visto en estudios a largo plazo que podía producir discreto incremento del cáncer de mama. Por lo tanto, si se utiliza, fundamentalmente es para tratar no solo el hueso, sino los síntomas de la menopausia, y vamos a utilizarla en periodos relativamente breves, de menos de 5 años, no como antes se hacía con periodos muy prolongados. La mayoría de los pacientes que reciben tratamiento para la osteoporosis reciben bifosfonatos. Hay varios tratamientos, el alendronato y el risedronato ha sido el más utilizado hasta ahora, pero están apareciendo nuevos bifosfonatos que pueden favorecer la adherencia al tratamiento precisamente porque se pueden administrar incluso solo una vez al año. Son fármacos que tienen pocos efectos secundarios. Recordar que el más habitual es el reflujo gastroesofágico, aunque en ocasiones en el examen MIR nos han preguntado por un efecto secundario muy raro, pero que sobre todo puede ocurrir en altas dosis, que es la necrosis del maxilar. Bien, también tenemos la alternativa de utilizar no estrógenos completos, digamos, sino fármacos modificadores de los estrógenos. Son lo que se denominan modificadores de los receptores estrogénicos, como el raloxifeno. Tienen una ventaja clara respecto a los estrógenos habituales, que no van a aumentar el cáncer de mama, sino que lo van a disminuir cuando se utilizan, pero debemos de reconocer que son algo menos potentes que bifosfonatos y que terapia hormonal sustitutiva. Desde el punto de vista de otras posibilidades, tenemos un fármaco que es la teriparatida, que es un fragmento del aparato hormonal, fragmento 134, y que curiosamente, aunque la paratormona parece que sobre todo va a activar el osteoclasto, lo que va a producir es sobre todo formación y estimulación del osteoblasto y formación de hueso. La calcidonina es un fármaco que se ha utilizado durante décadas, pero que actualmente se utiliza mucho menos. Es un fármaco bastante más caro y menos activo que los bifosfonatos. Finalmente, siempre es aconsejable tener un buen pool, podríamos decir, de calcio y de vitamina D, para lo cual, si el paciente no tiene una suficiente aportación en la alimentación de calcio, de al menos 1 gramo al día, debemos hacer suplementaciones de calcio y muchas veces acompañadas de vitamina D para favorecer la absorción intestinal del calcio. Bien, hay una pregunta que vamos a comentar a continuación que nos habla en relación a la administración de bifosfonatos. Señale la respuesta incorrecta. Actúan estimulando la formación ósea, dice la respuesta 1. Bien, la acción fundamentalmente de los bifosfonatos no es aumentando la formación de hueso, sino disminuyendo la resorción de hueso, es decir, inhibiendo la actividad del osteoclasto. Por lo tanto, esta tiene que ser la respuesta que debamos elegir. Deben tomarse en ayunas, como comentábamos antes. Son fármacos que tienen un efecto secundario relativamente frecuente, aunque poco grave, que aumentan el reflujo gástrico, esófago gástrico, y por lo tanto pueden producir síntomas a este nivel, y su absorción es mejor con el estómago vacío, como dice la respuesta 2. La 3 habla de la toxicidad. La 4, la administración de altas dosis
sobre todo se hace en hipercalcemia tumoral y es, como decía, donde puede aparecer la osteonecrosis del maxilar, como comenta la respuesta 5. Bueno, pues estas son las alternativas terapéuticas que podemos adoptar en un paciente con osteoporosis, aunque comentamos antes que en la mayoría de los casos el fármaco más utilizado es un bifosfonato con frecuencia asociado a tratamiento adyuvante con calcio y vitamina D. Bien, para acabar, la patología metabólica del hueso, tenemos una última enfermedad que es la osteomalacia. En la osteomalacia lo que vamos a encontrarnos es una alteración de la mineralización del hueso que se debe fundamentalmente a una deficiencia de la vitamina D. De manera esquemática estáis viendo aquí cómo la vitamina D lo que va a hacer fundamentalmente es favorecer la absorción de calcio, también de fósforo, a nivel intestinal, que son imprescindibles para la mineralización del nuevo hueso formado. Bien, si no tenemos una adecuada absorción de calcio y también de fósforo, con una inadecuada cantidad de vitamina D se va a producir hipocalcemia, activará esto la paratormona, que estará muy elevada, y la paratormona lo que hará es activar el osteoclasto y de esta manera favorecer una mayor destrucción de hueso. Por lo tanto, es una medida que intenta mantener la calcemia, pero que por otro lado aumenta la destrucción de hueso. Desde el punto de vista analítico, lo que va a ocurrir es que el paciente puede llegar a normalizar la calcemia, como estamos viendo en el esquema, por el hiperparatiroidismo secundario, que el fósforo tenderá siempre a estar bajo por el aumento de depuración renal de fosfato, y la fosfatasa alcalina tiende a estar un poquito elevada porque lo que va a hacer el hueso es aumentar la formación de tejido osteoide por el osteoblasto y por lo tanto la fosfatasa alcalina puede estar discretamente elevada. Ejemplo característico de osteomalacia por deficiencia de vitamina D es la pregunta que comentamos a continuación. La vitamina D debéis de recordar que procede de la exposición solar a rayos ultravioleta y también de la alimentación. Por lo tanto, las personas mayores, debilitadas, que están en centros de crónicos, en hospitales o en su domicilio sin apenas exposición solar y con una inadecuada alimentación, son las personas candidatas característicamente a presentar osteomalacia. Nos hablan de una paciente ingresada en un hospital de crónicos con poca exposición solar y mala alimentación, en la cual aparece clínica característica de la osteomalacia por deficiencia de calcio, dolores óseos generalizados y debilidad muscular. Y nos plantea en el estudio analítico lo que no esperamos encontrar. Hiperfosforemia, dice la respuesta 1. No es posible la hiperfosforemia, sino que es característica la hipofosforemia, por lo que comentábamos, por el aumento de actividad de la paratormona, el hiperparatiroidismo secundario, que aumentará la depuración renal de fosfato y que hará precisamente que el paciente tienda siempre a tener el fósforo bajo. Hiperparasecundario, dice la segunda respuesta, la hipocalcemia. Comentamos que la calcemia puede estar baja o llegar al rango bajo, digamos, de la normalidad por el efecto de la paratormona. Habrá un aumento de la depuración renal de fosfato, como dice la respuesta 4, derivado, como decíamos, de la acción de la paratormona, y la vitamina que inicialmente se suele empezar a determinar y que está baja es la 25-hidroxivitamina D. Recordamos que la vitamina D, como decíamos, procede de la exposición solar y también procede de la alimentación. Esa vitamina D3 se transforma inicialmente en el hígado en 25-hidroxivitamina D3, que estará lógicamente descendida y que es la molécula que habitualmente solicitamos para confirmar la deficiencia de vitamina D en una persona como la que estamos viendo en esta pregunta, que sospechamos dicha deficiencia. Una vez establecido el diagnóstico, lo que tenemos es inmediatamente que empezar a reponer con vitamina D las necesidades que tiene el paciente, con fundamentalmente 25-hidroxivitamina D3.